Bueno, buenos días a todos y a todas. Empezamos con este segundo panel, por así decirlo, que es la abogacía ante los delitos de odio y que se trata de la presentación de la guía. Este es el quinto año que hacemos el Congreso de Derechos Humanos y cada año hemos hecho una guía que es para nosotros un magnífico, muestrario de lo que tratamos, porque la realizan siempre gente experta, como los que tenemos aquí hoy en la mesa, y ahora hablaré de ellos luego. Y el primer año lo hicimos sobre la tortura y el maltrato. El segundo año lo hicimos con la trata de personas. El tercero fue sobre refugiados. El cuarto, con sus correspondientes guías, evidentemente. El cuarto, igualdad de género. Y este año pues es los delitos de odio, esta guía práctica de la abogacía. Para ello, como he dicho antes, contamos para hacerlo con los mejores expertos, con la gente que ha trabajado, ideólogos y prácticos. Y entre ellos están los que van a estar en la mesa hoy. Falta una persona que se adherirá más tarde, subirá más tarde, no creo que tarde demasiado en venir, que es Eva Pastrana. Pero empecemos con los que tengo en la mesa. Primero, Violeta Ciego, que está a mi derecha, es abogada especialista en derechos humanos, género y vulnerabilidad social. Trabaja en el análisis e investigaciones desde ese enfoque para diferentes organizaciones e instituciones. Da charlas y talleres también desde esta perspectiva. Imparte desde hace 10 años un seminario sobre derechos humanos y exclusión social, en comillas. Ha participado en la Universidad comillas de Madrid, pero aquí, de Madrid sí. Ha participado en la redacción de la Ley de Promoción del Buen Trato y Erradicación de la Violencia hacia la Infancia y Adolescencia, que se registró en el pasado mes de octubre en el Congreso. Escribe habitualmente en eldiario.es y coordina el único blog sobre diversidad sexual y de género en un medio generalista, 20 minutos, que se llama Uno de cada 10. José Vicente Gracia González es abogado penalista, trabaja en el despacho de abogados Alegato Abogados, es miembro del grupo de juristas de la Federación LGTBI y socio de la ALA, Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Madrid. Hemos tenido un compañero tuyo en la ponencia anterior y colabora dentro de la Comisión de Derecho Penal. Ellos dos son coautores de esta guía, pero también no podemos olvidarnos de Carmen Santiago Reyes, que habéis conocido y que está aquí delante, en el panel anterior estaba allí, de Charo Alises, que está aquí delante, que mañana también la vamos a tener, y de Néstor Orejón, que no sé si está por aquí, porque no lo he visto. Por tanto, empezamos con ellos, que explicarán un poco la guía, y en este momento llega Eva Pastrana. Te pido disculpas. No, concedidas, no hay problema. Era porque no sabía si tenía que hablar de ti ahora o más tarde, pero he hablado de ti ahora ya, de paso. Entonces, Eva Pastrana. Eva Pastrana es directora del programa HELP del Consejo de Europa. HELP es un programa de formación de derechos humanos para los profesionales del derecho, es decir, para vosotros, de todos los países que forman parte de esta organización. Hablará sobre la formación en este ámbito. He de decir que ella nos ha cedido su material para dentro de las aulas de derechos humanos, que como sabéis realiza la Fundación. Pues hay uno este año sobre el tema de los delitos de odio, y ella nos ha cedido, evidentemente, y colabora en estas aulas de derechos humanos. Por tanto, va a empezar hablando de la primera parte de la guía, Violeta, después continuará, y tú hablarás un poco sobre la formación y todo esto, ¿de acuerdo? Pues venga, Violeta, adelante. Pues vamos a ver, eso es. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y agradecer especialmente a Kiko Segovia, que ha estado supervisando la elaboración de la guía y nos ha coordinado y dinamizado en tiempo récord, y yo creo que con un resultado bastante aceptable, ¿no? Tenéis la guía en la bolsa que os han entregado pues a la entrada, imagino, y me confirman que la van a colgar a lo largo del día de hoy cuando se publique en la web la nota de prensa correspondiente o el resumen de las jornadas de hoy. La verdad es que la propuesta que nos hicieron tanto a José Vicente, a Charo, a Carmen y a Néstor y a mí de realizar esta guía era una propuesta bastante compleja, porque estamos ante un tema sumamente controvertido, muy de actualidad, lamentablemente,
y en la que las fronteras bueno, pues de lo que es un delito de odio, lo que es incitación al odio, lo que es la discriminación y lo que es la libertad de expresión, pues bien sabemos que están muy difuminadas, no tanto a veces por lo que puede ser el texto de los articulados o lo que es la jurisprudencia o la posición del Tribunal de Derechos Humanos, sino principalmente por el carácter mediático que tienen todos estos temas y cómo esas narrativas y cómo esos argumentarios, ¿no?, que se construyen desde las tertulias, desde la opinión mediática, bueno, pues van distorsionando muchas veces la percepción de lo que es o no es delito de odio, lo que es o no es incitación al odio y lo que puede ser perseguido a través de las leyes administrativas, que hay un margen bastante amplio, bueno, pues que puede ser sancionado no por la vía penal, sino por lo administrativo. Cuando elaboramos la guía, pues la propuesta fue hacerlo a través de 6 apartados. Un apartado que es la definición de delito de odio, otro apartado que son personas especialmente vulnerables a los delitos de odio en España, la protección de las víctimas, la asistencia letrada, el marco legal y las referencias jurisprudenciales. Los 5 coincidimos en que es una guía fundamentalmente práctica y creemos que tanto las personas, los profesionales que lleváis ya tiempo en lo que es el litigio y la construcción de casos desde esta perspectiva y aquellos que se acerquen de nuevas, pues quizás es una guía que trata de quitarle ruido a este tema, ¿no? Si nos metemos en un buscador de Internet, pues ponemos delitos de odio, lo que nos vamos a encontrar es multitud de referencias que solo aportan ruido, que solo aportan una cantidad de información que nos confunde. Yo creo que la guía es una buena guía, nunca mejor dicho, no es un manual, es una guía. Sobre la definición de delitos de odio, bueno, pues lo que hemos tratado es de hablar de qué son y qué no son los delitos de odio, teniendo en cuenta de que el odio no es un delito. Empezando porque es un plano emocional y que lo que es delito no es el odio en sí, al igual que amar no es delito, ¿no? Las personas que somos LGTB sabemos muy bien lo que quiere decir el lema de amar no es delito, ¿no? Pues el odio tampoco es delito y yo creo que ahí se hace una deconstrucción de toda esa creencia que se nos está abocando hacia esa creencia, ¿no? Sí que hemos hecho referencia a que efectivamente hay un excesivo e inadecuado uso de este término y que la razón de ser de los delitos de odio está en un enfoque de derechos humanos en el que deben de primar los principios de universalidad y no discriminación, ¿no? Quizá esta es la premisa fundamental, no perder de vista que estamos ante un delito, ante un tipo penal que se construye o debe ser construido y resuelto desde ese enfoque. Dentro de esa definición, pues hemos querido diferenciar entre aquellas violencias directas y aquellas violencias de forma indirecta. Las violencias directas, obviamente, son las que tienen una sanción administrativa y una sanción penal, pero también hay otras violencias indirectas de forma indirecta que se nutren de prejuicios y sentimientos y que, si no están bien construidas las leyes de igualdad de trato y las leyes que tienen que prevenir, atajar la discriminación y la incitación al odio, pues nos vamos a encontrar que van a estar en el germen de lo que luego va a ser esa violencia directa, ¿no? Es muy importante diferenciar unas y otras dentro de todo lo que es el discurso mediático, pero es muy importante también hacerlo a la hora de enfocar cada uno de los casos. Por eso, dentro de la definición de odio hemos querido nombrar el tema de la discriminación, el tema de la discriminación versus delito de odio, para que tengamos claro que también existe todo lo que es la sanción administrativa y las leyes administrativas que permiten bueno, pues perseguir y que permiten sancionar aquellas conductas que tienen más tintes de discriminación que de tipo penal. Y bueno, pues explicamos las diferentes formas de manifestarse. Bueno, ahí no me quiero entretener, es que realmente lo tenéis todo en la guía, ¿no? Sí que hacemos dentro de la definición también un catálogo de lo que consideramos que son delitos de odio en nuestro Código Penal y hacemos una relación de la tipología. Hemos de decir que obviamente todo esto que nosotros hemos plasmado en esta guía no es algo que nos hayamos inventado, es fruto pues del estudio, de la investigación y del trabajo de otros profesionales y de otras compañeras y compañeros que sí que están invirtiendo mucho de su tiempo y mucha de su vocación en tratar de desgranar este complejo tema. Y eso viene también en las referencias que aparecen a pie de página a lo largo de la guía. Otro de los temas que aportamos en este apartado pues es esa compleja línea que se supone que hay entre la incitación al odio y la libertad de expresión, lo que sería el 510, y desde ahí bueno, pues hacemos toda una reflexión sobre la importancia de que identifiquemos que hay otros tipos penales en nuestro ordenamiento jurídico que, bueno, pues que tratan de proteger aquellos bienes jurídicos inmateriales de la personalidad, ¿no? Y que desde ahí tenemos que tener un poco de finura y de hilo conductor a la hora de argumentar que es un delito de odio y que no es un delito de odio, porque no todo es delito de odio. Ya hay delitos dentro de nuestro Código Penal que protegen los bienes jurídicos inmateriales.
Hacemos referencia también al ámbito de las redes sociales, porque efectivamente pues, las redes sociales se han convertido en la plataforma ideal para difundir el discurso de odio al facilitar el acceso a grandes audiencias, ¿no? El 510 hace referencia precisamente al ámbito de las redes sociales e Internet y al uso de las nuevas tecnologías, bueno, pues agravando las penas. En el capítulo 2, a ver, yo creo que sí, ¿no? En el capítulo 2, aunque pone ahí 3, hablamos de la protección de las víctimas y hacemos una referencia muy clara y muy concisa del concepto de víctima, de los tipos de victimización, de la víctima del delito de odio, de la infradenuncia, que es un elemento bastante importante y relevante porque tenemos que tener en cuenta que los delitos de odio, bueno, pues tienen sentido en la medida en que, o sea, tienen su sentido de ser en la medida en que están dirigidos a colectivos especialmente vulnerables. De hecho, yo creo que falta... Se falta el 2. Que el 2... A ver, sí, se nos ha colado ahí. Se te ha colado, sí. Se nos ha colado la... Bueno, hay un apartado 2 justo que es el de los colectivos vulnerables. Sí, gracias. Especialmente vulnerables a los delitos de odio. Gracias. Bueno, el apartado 2, el capítulo 2 hace referencia a los colectivos especialmente vulnerables, a las personas especialmente vulnerables, ¿no? Y en ese sentido, pues nombra y menciona a los diferentes colectivos, incluido lo que es la porofobia, ¿no? Que creo que Cristina os ha mencionado antes, que es el colectivo de las personas que están en situación de extrema exclusión social o sin hogarismo, y cómo eso también se debe recoger como un delito de odio. De hecho, en nuestro Código Penal hay toda una tendencia y una corriente ahora de tratar de recoger de manera expresa este agravante que no está recogido, ¿no? Es importante el tema de los colectivos vulnerables porque los delitos de odio, la incitación al odio, no tiene sentido en la medida en que no se vincula con los colectivos vulnerables, ¿no? Y esa franja es necesaria tenerla muy clara y tener muy claro que es ahí donde están dirigidos los delitos de incitación al odio, ¿no? Yo creo que aproximadamente 9 meses tuvimos los incidentes de Lavapiés en los que bueno, pues la Policía Municipal de Madrid reivindicó la posibilidad de ser considerado como un colectivo vulnerable, ¿no? Desde Europa tienen muy claro que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no son un colectivo vulnerable y, por tanto, desde ahí no se puede sustanciar ninguna incitación al odio hacia este cuerpo de seguridad, ¿no? El capítulo 3, que tiene que ver con la protección a las víctimas, pues habla del concepto, de los tipos de victimización, de la víctima del delito de odio como el hecho diferencial y las consecuencias. Esto es fundamental porque es la víctima la que nos está haciendo mirar hacia lo que es el delito de odio. Y también la infradenuncia de las buenas prácticas. La parte de buenas prácticas, lo comentábamos antes con Charo, es quizá uno de los elementos pues, de los que nos sentimos más orgullosos con el último capítulo que ha trabajado Carmen, porque somos muy concretos. Hay muchas referencias muy específicas y muy concretas de lo que son buenas prácticas y de dónde acudir y qué información se puede conseguir, ¿no? Porque cuando hay tanto ruido y tanta información respecto a esto y tanta información mediática de tertulianos y de opinadores, y yo a veces ejerzo también un poco de opinadora en el diario.es, pues al final lo que estamos es distorsionando lo que es el conocimiento y lo que estamos también es confundiendo a la opinión pública. La opinión pública, como todos sabemos, tiene muchísimo peso a la hora de decir por dónde tienen que ir las leyes y dónde tienen que ir las normas, o por lo menos los discursos y las retóricas que se construyen desde la política. La asistencia letrada yo creo que es otro de los apartados muy, muy claro y muy evidente, y esta parte es donde le doy el testigo a mi compañero José Vicente. Muchas gracias, Violeta. Bueno, como decía Violeta antes, esto es una guía, no es un manual, y la configuración, lo que nosotros pensábamos hacer en esta guía, vendría a ser pues como una especie de estuche, si me permitís, o caja de herramientas, pero herramientas jurídicas que a cualquier profesional del derecho que le venga un asunto de este tipo y que probablemente no haya visto antes o que se enfrente por primera vez a esto, aquí en esta guía podrá encontrar sistematizada, analizada, pues todas las herramientas, todos los útiles jurídicos que el ordenamiento jurídico nos presenta hoy en día, ¿no? Y que lo tenemos aquí, digamos, de una forma sintetizada. Por lo tanto, esa es la utilidad que tiene esta guía desde mi punto de vista. Y estas herramientas se distribuyen básicamente en 3 tipos. El análisis de la prueba, las herramientas legales que tenemos a nuestra disposición y las herramientas jurisprudenciales. Respecto al valor de la prueba, es sumamente importante porque tenemos que tener en cuenta que nos encontramos ante delitos en los que en muchas ocasiones vamos a encontrar una persona que tiene que ejercer la acusación particular. Por lo tanto, nos vamos a encontrar desde la perspectiva de la acusación, en la que es importantísimo
acreditar y probar los hechos que estamos denunciando. Es decir, tenemos la carga de la prueba. Una prueba de cargo que tiene suma dificultad si tenemos en cuenta que tiene que ser suficiente para enervar la presunción de inocencia, es decir, para acreditar con toda certeza que el acusado ha generado ese hecho delictivo. Y eso no se consigue fácilmente cuando tenemos un elemento subjetivo importantísimo, ¿no? Que es un componente subjetivo en los delitos de odio, que es la motivación discriminatoria. Por eso, el análisis de la prueba que nos da la guía, y en el que ha tenido una importancia fundamental el análisis que siempre ha venido haciendo Charo Alises sobre este tema, pues nos permite conocer la prueba de cargo, llegar hasta la prueba de cargo por medio de los indicios o por los indicadores de polarización, como tenéis ahí. Bueno, ahí tenemos un resumen de lo que os vais a encontrar en la guía. Los indicadores de polarización son, por ejemplo, la percepción de la víctima, la pertenencia de la víctima a un determinado colectivo, las expresiones que pueda haber utilizado el agresor, los análisis de la simbología del odio, que nos lleva precisamente al segundo elemento de prueba, que es la pericial de inteligencia. Estos análisis de la simbología del odio nos permiten acreditar la motivación discriminatoria en este tipo de delitos. Existen muchas más, como las podéis ver, las testificales, el rastreo en redes sociales, la investigación de los hechos, bueno, pues a través de las diligencias que siempre se han utilizado, pero sí que vais a encontrar de forma sistematizada y sintética este tipo de análisis, este análisis de los medios de prueba, que es bastante importante cuando nos encontramos ante el reto de llevar la acusación de un delito de este tipo. En segundo lugar, también la guía nos ofrece la siguiente diapositiva, por favor. Esta, ¿no? La siguiente. Bueno, bien. Nos ofrece, la anterior, la del Estatuto de la Víctima, sí. Nos ofrece también una caja de herramientas que son las herramientas legales de las que, bueno, a mí me gustaría destacar el Estatuto de la Víctima, porque es una ley que yo no veo que se utilice demasiado, ni que tampoco cada vez sí que hay más sensibilidad con este tema y cada vez sí que se ven más juzgados que la vienen aplicando, pero creo que desde mi punto de vista todavía se aplica poco. Y es una ley, el Estatuto de la Víctima, que nos permite primero, reconoce una serie de derechos que son los que tenemos aquí, derechos básicos como a la información, traducción e interpretación, a los servicios de apoyo como las oficinas de asistencia a víctimas, o derechos, por ejemplo, que a veces no se conocen o que no le damos la suficiente importancia, como por ejemplo el derecho que tiene la víctima de un delito a ir acompañada por alguien de su confianza en todas las actuaciones judiciales. También se recogen los derechos de participación de la víctima por ejemplo, dentro de la ejecución también tiene una participación. Muchas veces se termina el asunto y si la víctima ya recibe la responsabilidad civil, ya como que se la excluye, ¿no?, de la parte de la ejecución, pero no, también tiene un derecho de participación en la ejecución de la pena. Se aborda también el asunto de la justicia restaurativa, que es una especie de mediación que se hace siempre con el consentimiento de la víctima y el agresor, que puede ayudar a mitigar los daños morales que se le haya podido cometer. Y existen otros derechos de protección, como el derecho a la intimidad, el derecho a tener el típico biombo, que eso sí que se viene utilizando, pero está recogido y sistematizado también en este Estatuto de la Víctima. Lo que hace la guía es hacer un resumen de lo más importante de esta ley, pero es también animar a todos los operadores jurídicos a que le den uso. Y posteriormente, ahora sí, por favor, tenemos en la guía una síntesis o un compendio de toda la jurisprudencia
no solo del ámbito penal, sino también de otros ámbitos, constitucional, laboral, contencioso administrativo, aunque la guía, como ha dicho Violeta, se centra en los delitos de odio, pero bueno, también hay infracciones administrativas de este tipo, y aquí también tendréis recogido y sistematizado esa jurisprudencia. Y por último, el siguiente punto. Es que están metidos están metidos los dos. Vale. Bueno, sería el punto número 5, sería el marco legal, donde están analizadas o recogidas las diferentes legislaciones aplicables, tanto de ámbito estatal como de ámbito autonómico y también de la Unión Europea. Nada más. Les animo a que la utilicen porque yo creo que es una herramienta que nos va a ser muy útil. ¿Tienes ya puesto? Bueno, Eva, mientras está poniendo su ponencia, nos hablará, por lo tanto, de la formación. De esta formación que es tan importante, que la abogacía española estamos llevando a cabo en todos los colegios de abogados de España que nos lo piden y que, por lo tanto, habla de los delitos de odio. Ella nos ha dejado, pues, para realizar estas jornadas de formación para los abogados y abogadas, nos ha dejado su hecho. Ahora, recordad que ella es de HELP. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Como decía al principio, disculpad mi retraso. Me he confundido porque tengo a mi familia en Estrasburgo, no hay colegios y he tenido que reorganizar muchas cosas por control remoto. Lo siento enormemente, no me suele pasar. Y menos con el Consejo General de la Abogacía Española, porque de los 47 colegios de abogados e incluso las 47 escuelas judiciales está en el top 5. O sea, es uno de los socios privilegiados del programa de formación en derechos humanos del Consejo de Europa. Y bueno, estamos siempre encantados de colaborar con vosotros. Da la casualidad que soy española, y aunque vivo en Estrasburgo, y eso me da mucha facilidad para tratar al público español porque me puedo dirigir en mi lengua materna. Había preparado una presentación de PowerPoint un poquito larga que no os voy a poner, pero que os la va a mandar después, se encargará Julen o las otras personas para que la tengáis con vosotros. Y lo que quiero es entrar directamente al recurso online que, gracias a la traducción que gratuitamente ha hecho el Colegio General de la Abogacía Española, pues lo tenéis disponible en español. Y es el curso de delitos de odio y de discurso a la incitación al odio que elaboramos conjuntamente el Consejo de Europa junto con la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE. Y bueno, pues si veis aquí, me he metido en la página web del Consejo de Europa, que es muy fácil, www.coe, que son las siglas en inglés de Consejo de Europa, Council of Europe, .int, las primeras 3 letras de internacional. Cuando aquí nos metemos en esta página, pues vemos las noticias importantes y vemos arriba que la página del Consejo de Europa está estructurada en los 3 pilares fundamentales de su trabajo: derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. HELP, que son las siglas en inglés del Programa de Formación en Derechos Humanos para Profesionales del Derecho, está en Derechos Humanos. Si nos metemos aquí, en Derechos Humanos, vemos que se encuentra bajo protección de derechos humanos, no promoción. Para el Consejo de Europa, la formación es protección directamente, es prevención y protección. Y por eso, obviamente, en la cúspide de la columna de protección está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Después la ejecución. ¿Qué pasa cuando los Estados miembros, los países, no cumplen lo que dice lo que cumple Estrasburgo? España es bastante buen cumplidor. No nos gustan muchas sentencias, no nos gusta, son sentencias que a veces nos tocan un poco en el estómago, pero que son justas y que, aunque no nos gusten, tenemos que aplicarlas porque eso hace que nos protejan, ¿no? Yo siempre
digo, es que los terroristas tienen derechos humanos y gracias a que nosotros respetamos esos derechos humanos de todo el mundo, incluido la gente que nos repugna, tenemos unas garantías de protección que no las tiene nadie en el mundo, excepto en el área de los 47 países que conforman el Consejo de Europa. Bajando al nivel cuarto, aquí es donde estamos, HELP. Y HELP se crea porque cuando el Tribunal de Estrasburgo se ve colapsado por su éxito, y tiene muchísimos casos, se decide agilizar el funcionamiento del Tribunal de Estrasburgo, pero a la vez montar este programa HELP. Y se hace una red de escuelas judiciales y colegios generales de la abogacía, como el de España. Aquí vemos un montón de bueno, pues las últimas noticias de HELP, ¿no? Pues en el caso de España, por ejemplo, tenemos aquí, fue el lanzamiento en Barcelona hace 2 o 3 semanas del curso de refugiados, de niños y niñas, refugiados y menores. En cualquier página que os metéis de HELP vais a encontraros esta fotografía que pone e-learning. Si nos metemos ahí, si nos metemos aquí, tiene que abrirse la página y ya, aunque parezca una página web, no estamos en la página web. Nos hemos ido de una página web a un portal de formación. Y es aquí, en este portal de formación, donde tenemos el catálogo de unos 30 cursos en varios idiomas. No todos están en español, pero aquí, abajo, es donde tenemos el curso de odio y de discurso de odio. Y aquí, donde pone SPA es español. Entonces, nos vamos a meter y lo vamos a ver muy rápidamente juntos. No vamos a poderlo ver entero, pero yo os animo a que después os metáis. Este curso lo tenemos disponible en español desde hace apenas unos días, con lo cual puede incluso tener algunos fallos que ya le pediremos al Consejo General de la Abogacía Española, que todos los fallos que detecte técnicos o de contenido o de terminología, no siempre es fácil la terminología, no siempre la terminología incluso es inclusiva de lenguaje, ¿no? Depende mucho de los traductores, pero todo eso puede corregirse después. Vale, no la voy a traducir. Y ahí vamos a meternos directamente en lo que se llama SCORM. ¿Quién sabe lo que es un SCORM? Muy pocos. Bueno, pues SCORM, reconozco alguna cara, pero SCORM es un término que os tenéis que aprender, porque yo pregunté a mi hija adolescente cómo traducir SCORM en español y me dicen, no existe, mamá, ¿cómo traduces internet o cómo traduces wifi? SCORM, todo el mundo sabe lo que es un SCORM, ¿vale? Pues esto es un SCORM, lo que vamos a ver ahora. SCORM es un paquete interactivo de conocimiento. Cuando te metes en el curso siempre te va a preguntar si te quieres empezar desde donde lo dejaste o desde el principio. Yo ahora he dicho desde el principio. Y esto es un SCORM. Y aquí vais a ver que ahora mismo está en silencio, porque yo creo que no nos dejan ponerlo con sonido, pero aquí tenemos al antiguo comisario de Derechos Humanos presentando el curso. Él lo presenta en inglés, pero aquí debajo tenéis toda la transcripción en español. El siguiente es la presentación del curso, de por qué es importante este curso. Y este curso, como bien decía Violeta, es un curso, o sea, los delitos de odio, delito de odio, discurso del odio, discriminación, libertad de expresión, son conceptos distintos, no siempre jurídicos, sobre todo el tema del odio. Libertad de expresión podemos ya aproximarnos más a los temas jurídicos, discriminación también, pero que tienen áreas grises, zonas grises, y donde es muy difícil saber a veces dónde está la fina línea roja que divide la libertad de expresión del discurso del odio. Pero hay que siempre hacerlo, y vosotros como profesionales de derecho tenéis esa responsabilidad. El curso está estructurado online, lo podéis hacer, es muy facilito, es muy, muy interactivo y básicamente tiene una introducción general, después los conceptos, lo que es la distinción entre el odio, delitos de odio y el discurso del odio, el marco legal internacional. Si nos metemos aquí en el marco legal internacional vamos a tener tanto lo que dice Naciones Unidas como lo que dice después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos e incluso, a ver, no sé, porque son temas interactivos que a veces, bueno, me está preguntando cosas donde si yo lo envío después me daría un feedback, pero vamos a ir al marco internacional.
nacional. Bueno, quito los puntos de reflexión. Como veis, podéis navegar, vale, navegar según os interese. Entonces, aquí está el marco del Consejo de Europa, pero también el marco de la Unión Europea. Muchos de nuestros cursos HELP, aunque se hacen desde el Consejo de Europa, los hacemos con financiación y con apoyo de la Unión Europea, porque entendemos que es muy importante que se vea esta interacción entre lo que son los sistemas nacionales, derecho constitucional fundamentalmente, pero no siempre, más Europa, o sea, lo que es Estrasburgo, pero también la Unión Europea. Y aquí hay muchas directivas de la Unión Europea. La Unión Europea no tiene todavía una directiva completa de igualdad, ¿no? Porque hay muchos intereses políticos de los Estados miembros. Es muy interesante porque en el Consejo de Europa podemos ser más rápidos, a veces en legislar, porque hay consenso mucho más amplio. Tenemos países complicados como Rusia, Turquía, Ucrania, a veces con conflictos entre ellos. Entonces, cuando se consigue un consenso, rápidamente luego la Unión Europea puede legislar después, pero a veces somos nosotros la cabeza. Entonces, esto es el curso que vais a ver. Si vosotros os pincháis aquí, pues veis otra vez decisiones marcos, informes de aplicación, las directivas. Y es muy importante dotaros de herramientas que os puedan servir en vuestro trabajo para mejor defender a las víctimas, que es nuestro punto de atención. Y, como siempre, estos delitos de odio o de incitación al odio no solo dañan a las víctimas, sino que destruyen la cohesión social, porque van contra colectivos, sean gitanos, lesbianas, gente pobre, ¿no? Y bueno, pues hay otros colectivos que aluden a su protección, que no puede ser las fuerzas de seguridad, ¿no? O los políticos. Tenemos estos casos tan controvertidos en Estrasburgo, que a España es muy buena cumplidora de los derechos humanos, y termino ya aquí. España es un país que, pese a lo mediático de las sentencias de Estrasburgo, cumplimos. El año pasado solamente hemos sido condenados 5 veces, y Francia 6, y Alemania 7. Y en toda nuestra historia hemos sido condenados unas 160 veces. Italia 1.800, por ejemplo, ¿no? Rusia 3.000 y pico, Rumanía, Turquía, todos estos países. Pero ¿qué pasa? Que ¿y por qué es eso? Porque tenemos un Estado garantista y un Estado de Derecho y de democracia que funciona muy bien en términos comparativos con otros estados. Pero aún así, siempre cuando nos dan, nos duele, y es que nos dan en las mismas cosas. Entonces, tenemos que mejorar en eso. Y una parte es la de libertad de expresión. Mañana tendré otra ponencia sobre temas de jurisprudencia, elaboraré un poquito más ahí. Y en libertad de expresión, pues tenemos también un delito que, en mi opinión personal, creo que es algo un poco anacrónico y tendrá que cambiarse, ¿no? Pues el de insultos, el de injurias a la corona, ¿no? Pues es algo que choca ya a nadie. No, muchas de las cosas que pasan, o los raperos que cantan, pues, por ejemplo, es muy interesante el caso del rapero que no se ha extraditado desde Bélgica, porque se pide por injurias a la corona y por enaltecimiento de terrorismo. Y yo me pregunto, si solo se hubiera pedido por enaltecimiento de terrorismo, ¿hubiera sido distinta la decisión de la justicia belga? Pues quizás sí, porque creo que es muy distinto una canción de un rapero que insulta al jefe del Estado, aunque no nos guste, aunque a mí personalmente me desagrada, me repugna, pero no es un delito, frente a la incitación al odio de un colectivo, o pedir que se mate, ¿no?, a guardias civiles. Creo que es muy distinto. Así que, bueno, ahí dejo esto. Tenemos un artículo también cofirmado por el punto focal de HELP en la Escuela Judicial, que es un profesor de Derecho Constitucional en la Escuela Judicial, que se llama Rafael Bustos, y yo, que se publicará en la revista. Lo siento si me he extendido, no, pero bueno, espero que os haya gustado. Me parece muy bien. Muy bien. Bueno, pues ya veis, tenemos una guía, que era un manual, una guía de los delitos de odio, y al mismo tiempo nos ha dado también un lugar para acudir, para complementar también esa guía de una manera internacional. Ella hablará mañana. Y, en fin, no sé si queréis decir alguna cosa, queréis añadir algo. Yo creo que vamos un poco retrasados. Si no tenéis mucho interés en hacer una pregunta, porque creo que las preguntas están aquí, y las preguntas están en la página www.coe.int del Consejo de Europa. Lo dejaremos aquí, y espero que agradecer, de verdad, a los ponentes el trabajo que han hecho, que hacen en Europa, lo que habéis hecho aquí,
vosotros dos y los que están ahí sentados también, que han sido el fruto de esta guía, que nos servirán mucho, y dejar paso a la siguiente ponencia, si os parece bien.